sería la velocidad del pensamiento? El evaluador. El evaluador. Entonces, si nosotros estamos modulando la velocidad, el paciente está acelerado y sigue acelerado y se acelera más, pues a eso se llama taquipsiquia, propia de los pacientes hipomaníacos, maníacos, ¿no es cierto? Pacientes bajo efectos de algún tipo de sustancias, en estados de alucinosis pueden tener taquipsiquia. Se llama la idiofugalidad o fuga de ideas, una forma más extrema de taquipsiquia, ¿no? En el cual el paciente tiene tanta velocidad que podría llegar a bloquearse, por ejemplo, ¿no? en la fuga de ideas. Lo contrario es la bradipsiquia, en el cual el flujo de ideas es muy lento, ¿no? A pesar que nosotros tratamos de acelerar un poco el pensamiento del paciente, no puede. Típicamente pacientes orgánicos, pacientes en depresión, distimias, ¿no? Que cursan con bradipsiquia. O la inhibición del pensamiento, en el cual el flujo es tan lento que se para, ¿no? Se inhibe completamente. En cuanto al contenido del pensamiento, contenido. Hemos visto trastornos de la estructura, trastornos de la velocidad, y ahora vamos a ver trastornos del contenido del pensamiento. El problema más importante es las ideas delirantes. Una idea delirante, para decirla como tal, tiene que tener estas tres características. Tiene que ser absurdo, o sea, imposible, es decir, que esa idea no puede ser posible, que sea apodíctica y que sea incorregible. ¿Qué cosa es apodíctica? El paciente tiene la certeza plena de que eso es así y es más, desea convencernos de que pensemos de esa misma manera. De alguna manera nos invita o a veces nos impone pensar de esa manera. A ver, doctora, ¿usted qué diría? Si le dicen esto, le dicen aquello, no sé, ¿no es esto otro? Eso se llama componente apodíctico. Pero primeramente tiene que ser absurdo. Tiene que ser absurdo. Doctora, mi vecino está que me fastidia. Todo el tiempo me está insultando, me está diciendo maricón, todo el tiempo, doctora. Pero estamos en el hospital y tú vives allá en San Jerónimo. ¿Cómo puede ser que haga eso? Doctora, que tienen unos poderes. A ver, ¿cómo explica usted, por ejemplo, que ayer en la comida justo le hice olvidar ese tema? Obvio, doctora, es porque me están queriendo hacer daño. Entonces, y dice, doctora, ¿qué piensa usted? ¿Tengo razón o no? Eso es apodíctica. A eso le llamamos apodíctica. ¿A qué le llamamos incorregible, incoercible? ¿De acuerdo? O una palabra de los traumatólogos cuando van a corregir la fractura, ¿cómo se llama? Irreductible. Irreductible, incorregible, son sinónimos, en el cual, luego de que hemos escuchado que es absurdo, que es apodíctico, y de pronto le digo, mira, en realidad, pongámonos a pensar, eso no puede ocurrir porque nadie puede desde tan lejos tener esa capacidad de hacerlo. Y se pueden olvidar, el otro día también se han olvidado de la comida. A mí, bueno, pues pasa, a veces el cocinero se olvida. El paciente dice, no, usted está en contra mía. Ya sabía, usted está con ellos. Por eso me quiere corregir. No puedo corregir su. Entonces, para que una idea sea catalogada como delirante, tiene que ser absurda, apodíctica e incorrecta. ¿De acuerdo? Sin embargo, existe un tipo de ideas que se llaman ideas delirantes primarias, que si bien es cierto tienen los tres componentes, el paciente prefiere mantenerlo en su intimidad. No nos comenta de eso, nos da señales de que eso está ocurriendo. Nos da señales. No mira a los ojos o cuando hay cierta situación y ciertas conductas, y cuando empezamos a interrogar nos da algunas pistas, pero rápidamente se reprime. Cuando intentamos corregir, igual se reprime, se calla, no quiere expresar. A eso se llaman ideas delirantes primarias, ¿no? Es muy común encontrarlas y a veces demoramos mucho tiempo en
determinar que eran ideas delirantes, por lo que se lo guardan, pues no tenemos otra forma de saber si no es que el paciente habla. Pero si el paciente no habla es difícil. Pero a veces los gestos, las actitudes pueden llevarnos a pensar que hay ideas delirantes. Tipos de delirios. El delirio de culpa o de autoacusación. Cualquier circunstancia de culpa que sea absurda, apodíctica e irreductible. Cualquier cosa en la cual el paciente se echa la culpa de algo. Se echa la culpa de algo. El delirio hipocondríaco, en el cual el paciente asume que tiene una enfermedad, un padecimiento, un síntoma, ¿no?, que intenta demostrarlo y que cuando nosotros le damos toda la evidencia de que eso no existe, no se corrige. Diferente a la personalidad hipocondríaca. La personalidad hipocondríaca sí se convence de que no hay nada. Otra cosa es que luego cambia por otro padecimiento. Pero del que estaba hablando, demostramos efectivamente, mira, aquí le hemos hecho la tomografía, la resolución, no tiene nada, no hay nada, está determinado, lo han visto, ya, qué bueno. Mañana viene con otro padecimiento. Esa es la personalidad hipocondríaca, que es diferente al delirio hipocondríaco, que es irreductible. El delirio nihilista. El delirio nihilista implica que el paciente asume que algo de él no existe. Doctor, doctora, no, me han robado mis órganos. Por lo general se va a tener correlación con un tipo de alucinación. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan que había una alucinación en la cual decía, si no siento mi corazón? Senestesias. Por lo general. Y el delirio va a ser, alguien me lo ha robado. Anoche cuando me han sedado, doctor, yo entre sueños he sentido que me han metido una cosa y me han sacado del corazón. Hay tráfico de órganos. Eso sería un delirio nihilista. Otro delirio nihilista podría ser tan crudo como decir, yo no existo. Entonces, ¿con quién estoy hablando? Usted está hablando con un fantasma, pero yo no existo. En vano me va a auscultar, en vano me va a revisar porque yo no estoy. Ese es otro tipo de delirio nihilista, la negación de la existencia, quiere decir, el nihilismo. El delirio de ruina es muy común, ¿de acuerdo?, en el que el paciente asume que algo catastrófico ha ocurrido, algo terrible ha ocurrido y que por eso se ha quedado en la ruina total, económica o materialmente hablando. Y eso no existe. Corroboramos y eso no existe. Delirio de filiación, propio de los pacientes psicóticos, orgánicos sobre todo, el hecho de decir, mi papá es el rey de España, o mi esposa es tal fulanita, ese tipo de delirios de filiación. El delirio de grandeza, en el cual hay una megalomanía, diferente a la megalomanía del bipolar, por ejemplo. El bipolar, sí. ¿Es diferente al narcisismo? Es diferente al narcisismo. ¿Por qué? Porque el narcisista, de por sí tiene de qué, magnificarse a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, un narcisista diría, pues, hoy día me ha salido mi resolución de renacido. Por lo tanto, yo soy mucho más que ustedes. Es más, no tengo por qué contarles a ustedes porque ustedes ni siquiera entienden eso. Entonces, ¿qué pasa? Este es un atorrado, ¿no? ¿Qué nos interesa finalmente? Se magnimiza, pero de algo que es cierto. ¿De acuerdo? Ese es un narcisista, o de algo parcialmente cierto. En un paciente bipolar, por ejemplo, en fase hipomaníaca, lo que vamos a encontrar es que se convence en ese momento de que puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, en fase maníaca dice, me he leído la clase de, ustedes en interna, ¿no? Cirugía, ya, me acabo de leer todo lo que está en el libro del doctor y todo lo he aprendido. Pregúntame lo que quieras. Soy un genio. Se convence con la evidencia, porque es cierto, el hipomaníaco es capaz de aprender, de estar despierto muchas horas, etc. En cambio, el delirio
de grandeza implica que es absurdo, apodíctico e irreductible. Parte por ser absurdo, es imposible, es algo imposible. ¿De acuerdo? El delirio de persecución o paranoide es el más común, sobre todo en los esquizofrénicos, por eso hay una esquizofrenia que se llama esquizofrenia paranoide, que es diferente a hablar de la paranoia en la personalidad paranoide. Porque a veces decimos, el paciente tiene una personalidad paranoide, y rápidamente nuestra mente dice paranoide, pero es esquizofrenia paranoide. Entonces, ¿es posible que sea esquizofrénico? No. En el delirio paranoide de la esquizofrenia paranoide están los tres componentes del delirio: absurdo, apodíctico y reductivo. En la personalidad paranoide lo que encontramos es una persona desconfiada, es una persona que no puede integrarse en grupos, no puede hacer trabajo con los demás, porque siente que le van a hacer daño, o siente que le van a perjudicar, o existe la evidencia de que alguien le está perjudicando y lo resalta, ¿no? Que quieren hacer daño, me están perjudicando, me han enviado documentos, la cantidad de documentos que me han enviado diciendo que yo tengo quejas y demás, y uno mira y dice, pues si los documentos existen, o sea, ya no es absurdo, ya no es absurdo. Entonces, a eso se llama la personalidad paranoide. Diferente en esto. Por lo general, el paciente con delirio paranoide tiene una actitud, una conducta también paranoide, de esconderse, de desconfiar, de no querer hablar, ¿no? De tener cierto cuidado con ciertas personas, ciertos lugares, ¿no? Entonces, no solo es lo que nos dice, sino también cómo actúa. No se escucha bien, ¿no? El delirio místico. El delirio místico. ¿Cómo preguntar si una persona tiene un delirio? ¿Cómo preguntar? Como el delirio más frecuente es el de la paranoia, preguntamos en función del delirio paranoide. ¿Considera usted que alguien quiere hacerle daño, perjudicarle o hacerle alguna maldad? El paciente me va a contestar. No juzguen en ese momento. No se les ocurre interrumpir al paciente. ¿Qué tontería estás hablando? No se les ocurre. No se les ocurra intentar reducir la idea en primera instancia. Lo último que se hace al final es intentar reducir la idea. Tampoco reforzar la idea. Reforzar la idea sería, ay, tienes razón, qué barbaridad. Sí, pues, no, eso no se dice. Se escucha. Sí podríamos pedir que hable un poco más, pero ¿cómo podría ser eso? Explícame un poco más. Esto que me está diciendo es importantísimo. Hábleme un poco más de eso. No estoy reforzando la idea, pero sí quiero saber más de lo que está pensando. Y existe un tipo de delirio que se llama el delirio místico. Hacerle daño, perjudicarle o hacerle alguna maldad. Sí, siempre, sí, eso siempre siente la doctora. Y también cuando caminan piensa que alguien le está persiguiendo también, doctor. Y usted puede identificar quién es aquella persona que le quiere hacer daño, que le quiere perjudicar o hacer maldad. Sí. ¿Quién es esa persona también? El diablo. ¿Siempre es de la misma forma o va cambiando ese diablo?
Va cambiando. Va cambiando. ¿Por qué el diablo le persigue, le quiere hacer daño? Pues pienso que soy también maldad. Hace dibujos también, pero yo cada vez que ves esas cosas vas a dibujar, de hecho, y ahorita acá no tengo los dibujos que hace. Ya, correcto. La idea no es reducir, hasta ahí yo no voy a reducir la idea. Mamá, quiero que me cuente más. Solo que la mamá interrumpe, no le estoy preguntando a la mamá. Pero el paciente suele responder. Si ustedes le dan la debida seriedad a lo que están preguntando, el paciente les va a responder. Pero nunca no hagan gestos. No hagan gestos. Escuchan, le preguntan, ¿cómo puede ser eso? Háblenme más. ¿Cómo es la voz del diablo? Yo podría escuchar al diablo. Bueno, estoy preguntando varias cosas. Estoy preguntando si esto es una alucinación o no es una alucinación. Estoy preguntando si es un delirio, hasta dónde es un delirio. Y al final de todo, recién le voy a intentar hacer la reducción de las cosas. Intentar reducir la idea. Al final. Bueno, eso es lo que había dibujado, el diablo. Ese era el diablo con quien se encuentra esta cosa. Ahí viene lo que preguntaba. Trastornos del control del pensamiento. Las obsesiones son vivencias imperativas que el paciente no puede controlar ni liberarse. No puede liberarse. El paciente las considera absurdas, por eso es diferente al delirio. El paciente de pronto, cada vez que entra a un lugar, tiene que sacudirse los zapatos. Antes de entrar acá, se sacude y se tiene que sacudir 77 veces. Es un ejemplo. Y recién ingresa. Y obviamente los dos, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque podría traer, doctor, mala suerte al lugar. Y no sería justo. La mala suerte diría en tus zapatos. Doctor, yo sé que eso es absurdo, eso no existe, eso no es, pero se mete a mi cabeza y me domina. Pero yo sé que es absurdo. No hace falta que lo domine. Entonces ya no es delirio. Si el paciente tiene la conciencia de que lo que está pasando es patológico, dejó de ser absurdo y dejó de tener esa connotación de delirio. Por eso es que la idea obsesiva suele ser absurda, pero el paciente lo reconoce como tal. Él sabe que es absurdo, que es imposible, que es una exageración, pero no se lo puede sacar de la mente. La obsesión no intenta a nosotros convencernos de algo. El paciente no quiere que hagamos lo mismo. El paciente obsesivo no quiere, doctor, sacúdase también usted los zapatos. Jamás nos va a decir. Lo vive de forma personal e íntima. Por eso es que no suele ser apolítico. Lo que sí es irreductible. Porque puedo hablar con el paciente y decir, ya has entendido que es absurdo, que eso no puede ser, que no puede ocurrir. Entonces ya pues lo dejemos. No puede. En eso sí se parece solo en un componente a la idea obsesiva. Solo en un componente. Es así como nos damos cuenta que es una obsesión. ¿De acuerdo? Es una obsesión. Pueden haber pensamientos obsesivos, impulsos obsesivos o compulsiones. Si mi obsesión es voy a llevar la mala suerte en mis zapatos, la compulsión será tengo que sacudirme los zapatos. Y si quiero hacerlo más complejo, para sacudirme de manera perfecta, el número perfecto es el 77. Entonces me voy a sacudir 77 veces. Esa es mi obsesión. No quiere decir que todos los obsesivos sean igual, pero más o menos tienen esa característica. Existen también los temores obsesivos o las fobias. Las fobias serían una forma de pensamiento obsesivo. La agorafobia, la agorafobia. Las personas que tienen alguna fobia saben que es una exageración. ¿No? Es más, le dicen, oye, pero ¿cómo le vas a tener? Es un ratoncito, una cosa, no te hace nada.
Es más, un pisotón y lo matas al ratón. ¿Cómo le vas a tener miedo? Sí, ya lo sé, pero no puedo. Me gana. Y cada vez que veo algo así, me voy a subir encima de la mesa y voy a gritar, y a hacer, no lo puedo controlar. Por eso se llama trastornos de control del pensamiento. Actos obsesivos, aquellos repetitivos para calmar el mismo pensamiento. Ritos obsesivos, se llama rito obsesivo cuando ya tiene una complejidad. Eso que les decía, por ejemplo, me tengo que sacudir los zapatos 77 veces, se convierte en un rito, porque ya le doy una connotación ritualista. Una connotación ritualista. Eso se llaman ritos obsesivos. Las ideas fijas también pueden ser consideradas trastornos del control de pensamiento. Ideas fijas, por ejemplo, mi mujer me está sacando. Tu mujer está en tu casa cuidando a tus hijitos, tu hijito recién nacido lo está cuidando en este momento. ¿Cómo puede ser eso? Sí, ya lo sé, pero si me metes aquí, ahí está. Por lo general, las ideas fijas no suelen dar compulsiones, o sea, actos repetitivos, no suelen dar, pero sí son ideas que están ahí permanentemente, y lo saben. Por más que son absurdas, y el paciente lo reconoce como absurdo. Ya te digo, otra vez. Tiene que estar controlado. No, tranquilo, tiene que estar presente. Venga, tú tranquilo. Aquí va para banquero, Está bien. Bien, venga. Tenga buen día. ¿Cuál es la idea obsesiva ahí? El contar del dinero. ¿Cuál? La idea obsesiva. La compulsión es De seguro se contar cuenta. varias veces. ¿Pero cuál es la idea obsesiva? Lo dijo. Ajá. Tiene que estar perfecto. Esa es la idea obsesiva. Tiene que estar perfecto. Y es una de las obsesiones más frecuentes, más comunes que vamos a ver en la medicina. Que tiene que estar perfecto. Que los cuadritos tienen que estar perfectos, o que alguna actividad tiene que estar perfecta. Hay a los niños que ya empiezan a despertar su TOC y, por ejemplo, se les salió una letrita de la línea y rompen la hoja y vuelven a hacerlo de nuevo. Porque tienen que estar perfecto. Entonces, no es bueno eso en los niños. Bueno, si tienen la predisposición, podemos desencadenar un TOC. Podríamos desencadenar un TOC. Entonces, siempre cuando veamos estas conductas ritualistas, repetitivas, ¿no es cierto? Siempre preguntar ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué tienes que lavarte las manos tantas veces? Porque en las manos va la contaminación, por ejemplo. No entiendo por qué no puedes agarrar la perilla. Sí la puedo agarrar, pero con guantes, o con una bolsa, o con un papel. ¿Por qué no con la mano? Mira, yo lo agarro y no pasa nada. Sí, ya lo sé. Pero yo tengo la idea de que está sucio. Hay pacientes que llegan a casa, se sacan todo, lo meten en la lavadora, todos los días la ropa, por ejemplo, y ya se convierte en algo disruptivo. Porque hay personas con conductas obsesivas y compulsivas, pero funcionales. Funcionales. Conozco una persona que no tolera que los lentes estén sucios. Doctor, discúlpeme, por favor, discúlpeme, présteme sus lentes. ¿En serio? Sí. Doctor, gracias.
fastidio yo, pero viene otra persona, te mira, préstame los lentes. 30 segundos. Ya. Pues ese es un toque. Es un toque. Pero podría ser funcional, porque es médico, porque trabaja, porque hace sus cosas, pero no puede con eso, con ese ritual de perfección. Entonces hay algunos que son que tienen conductas obsesivas y compulsivas, pero funcionales. Ese que se está llevando, ¿por qué estás llevando mi carroza? ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡No! ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¿Qué dices que es tu carroza? Vean los números. Tienen que ver los números. ¿Qué? ¿No tienen la inteligencia para hacerlo? Explícanos. No puedo explicarles porque ustedes no comprenden esto. 29, 25. 29, 25. Sí. 29, 11. El 11 en el tarot. En la justicia. Y el 25 se reduce al 7. Y el 7 es la carroza. La victoria. Yo voy a mi destino y voy a ganar. ¿Transportabas a alguien en tu carroza? No. ¿Cada cuánto transportas a alguien en tu carroza? Yo lo que he transportado a nadie en mi carroza, no digan mamadas. Entonces, ¿saben cómo se hace? Tienes que seducir, tienes que saber hablar, no mames. O sea, cualquier pendejo puede hacerlo. Nada más tienes que tener confianza y actuar. Oh, miren, pero qué bonito celular. Sí, creo. Eso es mío, démelo. Sí. ¿Bebé? Bebé, te amo. Sí, te amo, bebé. Hola. ¿Cómo está viendo usted? Hijo del sol y de la luna. El crepúsculo. El sol negro. Yo soy Dios. Hablabas de Vane hace unos momentos. ¿Quién es Vane? Vale, es mi mujer. Es mi mujer. Mi consorte, le extraño. La tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla. De toda esta. ¿Tenías de salvarla? Voy a salvarla, por eso voy en la carroza, el fin del mundo. ¿Ya te la quitaron? Sí, se la están llevando. Ayúdenme con mi carroza. Por favor. ¿Quién es Vane, amigo? Mi consorte, mi mujer. ¿Para dónde iban? Yo no iba a ningún lado, yo voy por ella al templo. ¿Al templo? En el 11. Ustedes saben dónde está el 11. Ahí voy yo. ¿Qué necesitas? Ella divino. ¿De qué? Las cartas, los números, todo. Yo puedo ver todo. Puedo escuchar el canto de los pájaros y entender todo lo que dicen. ¿Hablan los pájaros? Sí, me dicen todo en las canciones. Porque no es hora de Maduro. Ay, probablemente. No, de hecho sí. Sí, su papá. Ay, sí, yo sé que está bien raro este pedo, pero así es esto. Oigan, esa medicina. Oye. Casi me estoy volviendo inmortal, de hecho. No he comido en varios días, de hecho tengo hambre. ¿Y seguido fumas de esto? Me la paso fumando todo el día. ¿Cómo? Me la paso fumando todo el día. ¿Todo el día fumas? Todo el día. Por eso Quiero te va a quedar fumar mota. Medio loco en el coco. Mágicamente. Medio loco en el coco. Mágicamente. ¿Quieres que se legalice la droga? Oigan, no sean pendejos. La marihuana es legal. Pero tú quieres ya que la vendan en cualquier tienda. Yo quiero que la vendan en cualquier tienda, que no castiguen a la gente por portarla. Mi pueblo está sufriendo mucho por la violencia que genera el tráfico de eso. El tráfico de mujeres, la idolatría. Me voy a tranquilizar porque no puedo hablar bien. Estoy emocionado. Ya se va la carroza. ¿Y qué mensaje le mandas a los de las grúas que se llevan tu carroza? ¿Qué mensaje le dices a los de las grúas? Que no es mi carroza, o si no van a arder. Ya, escuchando eso, vamos a ver. Estructura de pensamiento. ¿Qué han encontrado en la estructura de pensamiento? Relación de la estructura de pensamiento.
esto que hablamos. Hay varias cosas. Vamos por lo más fácil. En velocidad de pensamiento. Trata que sí. En el contenido del pensamiento. No. En el contenido me tiene que decir, por ejemplo, si considera que hay ideas brillantes, o de repente hay ideas sobrevaloradas. ¿Hay un delito? No, sobrevalorado. No parece. No, eso está sobrevalorado. Entonces era como ese de... Si hay ideas sobrevaloradas, eso solamente lo entiendo yo. Ustedes, ¿qué van a entender? Ideas sobrevaloradas. Pero en la estructura, a veces cuesta un poco más hacer la semiología de la estructura del pensamiento. Al parecer hay una estructura del pensamiento, pero hay una ideofugalidad, porque contesta muchas cosas. Yo no le he pedido que me hable tantas cosas, me contesta y aprovecha el espacio del entorno para hablar de otras cosas más, de muchas cosas, a veces coherentes e incoherentes. Hay un contenido por momentos místico, por momentos sobrevalorado, ¿de acuerdo? Eso, escamoteado, ¿no es cierto? Escamoteado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que determinar. En un discurso, ¿qué cosas puedo decir de la semiología de este discurso? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cuál sería el manejo del trastorno? Hay que preguntarle. Doctor, ¿y cómo se tratan a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cómo se trata a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo antes del año 2013 se consideraba que estaba junto con los trastornos de ansiedad, porque es cierto, el obsesivo compulsivo está ansioso, pero la base de su problema no es la ansiedad, es el control del pensamiento. Y se trata con inhibidores de recaptación de serotonina a dosis altas, el doble de lo que se usaría en un paciente con depresión. Si en un paciente con depresión se usa 20, 40 miligramos de fluoxetina, en el TOC se usará 80, 100 miligramos por día. 5 veces. ¿Por qué? Porque sabemos que parte del control del pensamiento está mediado por serotonina. Entonces, al haber déficit en la interacción serotonina-receptor, por lo general a nivel hipocámpico es que se produce ese trastorno del control del pensamiento. Entonces, ese es el tratamiento básico. Se puede usar también tricíclicos, la clomipramina da un buen resultado en los tricíclicos, pero ya esa es la batería de fármacos que se utiliza. Dentro de la terapia se puede hacer psicoterapia, por lo general se hace psicoterapia de exposición, ¿no es cierto? Los pacientes con TOC. Exposición quiere decir que poco a poco le voy exponiendo al problema. Por ejemplo, a Sebastián, ¿se acuerdan que cuenta la plata? Le puedo indicar como terapeuta, le digo, no cuentes la plata. Pero necesito, no, guárdalo y vamos a hacer que pienses en otra cosa, una serie de herramientas que se pueden hacer. Y eso solamente en los TOC leves. El TOC se puede tratar solo con psicoterapia, rara vez funciona, muy rara vez. Siempre es combinación psicoterapia-farmacoterapia a dosis altas. Recientemente se utiliza la terapia magnética transcraneal en TOC, ha resultado útil. De hecho, la FDA, dentro de las indicaciones que da, es que la estimulación magnética transcraneal es útil en el TOC inclusive en grave. Entonces, esas creo que son las herramientas que hay. Otra cosa, no hay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo.